Esta canción es para ti, que a lo mejor estás pasando por esa situación difícil en tu vida. Tú que te has apartado del camino y que sientes que todo se derrumba a tu alrededor. Hoy el Señor te dice: levántate, que yo te doy las fuerzas para seguir hacia adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Que el Señor nos siga bendiciendo. Seguimos meditando la palabra de Dios. Gracias, Señor Jesús, por permitirnos acercarnos y llevarnos al Padre. Meditamos hoy en la primera lectura del libro de Efesios, capítulo 5, versículo del 21 al 33, el Salmo 127 y el Evangelio de Lucas, capítulo 13, del versículo del 18 al 21. Meditemos la palabra de Dios, lo que Dios nos habla día tras día a través de su Hijo. Siento un gran vacío dentro de mi corazón, y esta situación acaba con mi vida. El capítulo 13, San Lucas, nos trae algunas comparaciones que Jesús hace sobre el reino de Dios. Siendo Jesús el gran predicador, el gran maestro, el verdadero profeta, el más grande entre los sabios. Cada cosa que Él dice tiene un significado incalculablemente profundo para quien ama la fe y para quien busca a Dios. Es decir, cada detalle, cada palabra, cada signo, cada gesto, cada mirada que uno observa y medita en la Sagrada Escritura va a encontrar esa profundidad en Jesús. No solo nos interesa lo que Él dice, nos interesa cómo lo dice. Aprendamos un poco esto en el día de hoy. Por ejemplo, cuando un político está en campaña, ahora nos encontramos en aquello, tiene que presentar su programa de gobierno. No solamente debe decir qué es lo que quiere alcanzar, que lo escuchamos, sino también cómo va a llegar allá, alcanzar aquello. El qué es muy importante, como lo es el cómo. Pues bien, lo interesante es que Jesús, al dar esta comparación sobre el reino de Dios, está marcando una distancia que es exactamente la que diferencia el programa que debe tener un político bueno o malo. No lo discuto, ni tampoco hago comparación con nadie, y lo que significa el Evangelio y la evangelización. Observemos a Jesús, que nunca presenta esa especie de programa que tendría que presentar si Él fuera uno de esos políticos, aunque fuera un buen político, ¿no? Jesús lo que nos presenta es una comparación, una analogía, como diciendo: mira, el reino de Dios se parece, el reino de Dios es como esto. Hay una relación. Si uno ya meditó y leyó el Evangelio de hoy de Lucas capítulo 13, va a entender lo que trato de decir, aquellas pautas. Pero cuando yo hago una comparación, estoy mostrando que hay algo similar, pero que también hay una distancia. Si yo digo, ejemplo,
que la luna es como el sol, pues hay algunas cosas que son semejantes. La luna alumbra en la noche, el sol alumbra en el día. La luna aparece circular ante nuestros ojos. El sol emite su propia luz. La luna simplemente la refleja. Esas son diferencias. El brillo del sol es millones de veces superior a la luna, y así sucesivamente. Hay comparaciones y hay diferencias. Toda comparación, toda analogía y toda alegoría implica que hay algo parecido y también hay una distancia. Y cuando Jesús nos está hablando por decir del reino de Dios, podríamos decir, por favor, no nos olvidemos de esa distancia, porque esa distancia es la que indica que ninguna propuesta política puede apropiarse el reino de Dios. Ningún político puede decir, nosotros somos la expresión de la voluntad de Jesús. En nosotros se traduce, en nosotros se vierte el contenido del Evangelio. Y nosotros somos los realizadores de una nueva sociedad completamente cristiana. Podríamos decir que eso no existe. La manera como habla Jesucristo nos muestra que eso no existe, lo vuelvo a repetir. Al referirse siempre en términos de comparación y de analogía. Jesús nos está indicando que el reino de Dios está 1, 2, 3, 4, 20, 50, 100, 200, 1000 pasos delante de nosotros. Está a muchos pasos adelante de nosotros. Es siempre una tendencia. El reino de Dios siempre va a ser una dirección. Es siempre una área de crecimiento. Y nadie puede adueñarse de ese reino. Qué hermoso reconocer que en la palabra de Jesús, ojo, hay un camino, no solamente para tu vida o la mía, no solamente para los ecuatorianos o nuestros vecinos peruanos o colombianos o nuestros emigrantes venezolanos. Hay un camino para todos los hombres de todos los tiempos, los de ayer, los de hoy y los que vendrán. Porque lo que Jesús ha marcado es una dirección de encuentro ¿con quién? Con la voluntad del plan de Dios. Y esa dirección siempre hay ocasión de crecimiento, de avanzar, de continuar. Por eso, queridos hermanos, que la palabra de hoy nos sigue iluminando día tras día aquellas oscuridades que podemos tener alrededor nuestro o en nuestro interior. Que el Señor te bendiga. Cuídate. Algo está pasando en este lugar. Alguien que camina entre la multitud se oye gritar a la gente: poder grande está llegando a este lugar. La presencia del Señor está aquí. Es Jesús quien sana a los enfermos, que da la vista a los ciegos
el que se hablar a los mudos, el que libera a los cautivos es Jesús. Jesús, mírame, Jesús, mírame, ten compasión de mi dolor y mírame. Jesús, mírame, Jesús, mírame, sana mi enfermedad y mírame. Y pasaba Jesús por el camino, cuando un ciego le dijo: Jesús, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús se le acercó y le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Que vea, Señor, que vea. Que se haga conforme tú crees. Algo está pasando en este lugar.